Los dejo un momento con mi esposa para que les salude. Nada más saludar. No, bueno, ella va a predicar. No voy a predicar, nada más que estamos bien contentos de estar aquí con ustedes. Vivimos al norte de México, en Torreón, Coahuila. Tienen su casa y en la mañana tuve la oportunidad también de saludar a la iglesia allá en Barcelona y como les dije allá, también les voy a decir a ustedes, nos encantaría que un día fueran a visitarnos, que un día fueran a estar con nosotros ahí en la iglesia y poder servir juntos, porque pues somos hermanos, ¿verdad? En la fe, en Cristo, y es un privilegio que sepamos que tenemos casa del otro lado del charco, como decimos nosotros. Y muy rápidamente, te lo prometo, amor. ¿Me da permiso, pastor? Voy a sentar. No. No, déjenme les digo algo que estaba en mi corazón. En la mañana dije otra cosa, pero ahorita en la tarde que fuimos allá a la casa a descansar tantito, a cambiarnos, me venía a la mente esto que más o menos en 1997 mis papás hicieron un viaje, estuvieron ellos viviendo aquí en Europa pues más de medio año por el trabajo de mi papá. Él trabaja en la Volkswagen. Bueno, sí, trabajaba, ahorita ya se jubiló y todo eso. Pero la Volkswagen es pues una fábrica de autos enorme en la ciudad de Puebla. Los que han tenido la oportunidad de estar en Puebla, de verdad que es muy bonito. La ciudad se mantiene por la fábrica y le ofrecieron venir a Alemania por varios meses junto con su familia, porque iba a trabajar. Y la cosa es que yo no vine. Y una tía me dijo, no, ¿cómo es posible que tú no vayas a ir? Ella me dijo, yo te voy a pagar el vuelo para que vayas porque es una experiencia. Y pues la verdad, te dicen Europa y te salta el corazón, ¿verdad? Sí, quiero ir, como decimos en mi tierra, donde apunte la chancla, para allá vamos. Y pues estaba apuntando que era para acá. Y no se daba, era muy complicado y fue difícil el momento. Mis papás ya estaban aquí en Alemania viviendo, bueno, aquí no, en Alemania. Y la cosa es que no pude venir, pero Dios habló a mi corazón de esas veces con esa quietud y me dijo, yo te voy a enviar en su tiempo. Y fue así, mi corazón se puso contento y yo le dije a mi tía, que era la que iba a poner el dinero para que yo me viniera, yo le dije, tía, ya mire, todo tiene su tiempo, Dios sabe cuándo me va a dar la oportunidad, no es el momento. Y ahora que de verdad se abrieron las puertas de los cielos para que yo pudiera venir, estaba haciendo cuentas y pasaron 17 años de aquella vez que Dios me dijo, yo te voy a mandar. Y de verdad que han sido los recursos de Dios los que me han traído, porque mi esposo ya ha estado aquí, ¿qué lleva? 5 años ya viajando hacia Europa, y cada vez que él venía no estaba yo así como, qué envidia. No, o sea, era como, gracias Dios, porque de verdad a través de mi esposo yo he podido recibir bendición. Y ahora que Dios me da la oportunidad de venir, como que todo se empieza o sea, como que más bien yo entiendo que todo está en orden, ¿verdad? Bajo la mano de Dios. Y yo le decía a mi marido, amor, hace 17 años, es mucho tiempo, es mucho tiempo el que ha pasado y de verdad a veces uno está esperando con ansias a que sucedan ya las cosas. Pero sí puedo darles testimonio que durante estos 17 años Dios ha trabajado en mi corazón, Dios me ha hablado, Dios nos ha dado la oportunidad de casarnos dentro de este tiempo. Vamos a cumplir 15 años de casados, tenemos 3 hijos, Aarón tiene 13 años, Emma tiene 9 años y la pequeña Alegra tiene 3 años.
nos ha dado la oportunidad de plantar una iglesia allí en Torreón, y pues hemos servido a Dios. Y ha sido un largo caminar, pero no ha sido en vano. Y yo quiero animar a todos a que si están esperando una promesa de Dios, va a llegar. Y cuando llegue vas a decir, wow, la vas a disfrutar tanto y no vas a estar llorando por, ay, es que hace 17 años, Dios, no te equivocaste, no hubiera sido mejor antes. No, de verdad, Dios no se equivoca. Y quiero leerles rapidísimo, no lo busquen porque no voy a predicar amor, te lo prometo. Salmos 126:6 dice, el que va llorando, llevando la bolsa de semilla, volverá con gozo, trayendo sus gavillas. Esta fue una promesa que Dios me dio hace ya bastante tiempo atrás, y la verdad es que sí, muchos vamos sembrando en fe, vamos sembrando a veces con lágrimas, porque sabemos que hay cosas que tenemos que dejar, que Dios nos pide, dame eso, y tú en obediencia lo haces, ¿verdad? Y dices, sí, sí te obedezco, Dios, sí menguo yo para que tú crezcas. Pero aquí dice algo que es clave, vas a regresar con gozo. Quizás vas llorando, pero vas a regresar con gozo. Y no hay nada como una temporada de dolor o pena para traerte más cerca de Dios. Estos 17 años han sido buenos, pero también ha habido dolor, ha habido sufrimiento, pero gracias a Dios por cada dolor, por cada sufrimiento, porque me han traído más cerca de Dios. Y algo que me gusta mucho y donde más me emociona es que si tú y yo vamos sembrando la semilla, nuestros descendientes serán marcados por nuestra fidelidad a Dios. Ya hace tiempo, cuando yo entregué mi vida a Cristo, le dije, sí, sí te sigo. Y en ese momento emocionalista, cueste lo que cueste, Dios, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Pero durante estos 17 años, Dios ha puesto a prueba esa decisión. Pero cada vez que me pone a prueba, es la oportunidad para mí de decir, vale la pena seguirte, Jesús. Vale la pena permanecer fiel, porque mis hijos y a la gente a la que servimos van a ser marcados de que hubo hombres, mujeres que dejaron todo por seguir a Jesús, porque vale la pena seguir a Jesús. Y esa marca de fidelidad va a ser puesta de generación en generación. Así es que yo quería compartirte esto, porque muchos estamos pasando estos tiempos de prueba, de dificultad, de sufrimiento. Permanece fiel, permanece. Este sufrimiento tiene un propósito en Dios. Y yo quiero animarte. Y así, a veces decimos, Dios, si tu promesa tarda. No, no tarda, de verdad. En nuestro tiempo lo medimos, pero para Dios no hay tiempo, no existe esos números, ¿verdad? Día, noche. Él está viendo tu vida, cómo comenzaste, y está viendo hacia dónde vas a llegar. A veces nosotros vamos así como en la montaña rusa, ¿verdad? Y a veces hay más días que estamos en picada y que decimos, Dios, estoy muy abajo. Pero Dios está viendo nuestro inicio, cuando le dijiste, sí, te sigo, sí, te escucho, sí, te obedezco, y está viendo el final. No está viendo esas subidas y bajadas. Esas subidas y bajadas nos enfocan y nos centran en que Él es nuestra esperanza. El que cuando estamos abajo, si Él extiende su mano, Él nos sostiene y Él nos ayuda y nos alienta a continuar el camino por el cual nos ha llamado. Yo quería comentarles nada más esto, amor. Amén. Vámonos a cenar tacos. No, no se crean. Muy bien. Gracias.
Muy bien, pues gracias por habernos acompañado. El día de mañana ya lo anunció Miguel, vamos a estar compartiendo un tipo seminario, un entrenamiento para cómo poder ser mejores padres de familia. Y muchos dirán, eso para mí no aplica, faltan muchos años. Pero sabes, es muy importante poder tener una perspectiva más amplia acerca de la paternidad y cómo poder aprender de la Escritura lo que Dios quiere que hagamos como padres. Y mañana vamos a tener una sesión acerca de esto en la noche. Ojalá puedan acompañarnos o incluso invitar a algunos. Será un buen tiempo. Quiero invitarle a ponerse de pie un momento, por favor. Y vamos a orar. Y le voy a pedir que se junte con 2 personas más, que hagamos grupos pequeños de 3 personas y oremos. Oremos por la enseñanza, oremos por la reunión, oremos por la palabra, oremos para que Dios esté entre nosotros. ¿Por qué no lo hacemos de una manera rápida? Nos juntamos con 2 o 3 y oramos. Cuando esté junto con 2 más, empiece a orar, por favor. Y si es posible cerrar el grupo así como los que están aquí, hágalo y oremos esta tarde. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. Te bendecimos, te honramos. Queremos que tu palabra esta tarde cumpla su destino, cumpla su voluntad sobre nuestras vidas. Queremos que el Espíritu Santo esté en este lugar. ¿Por qué no clamas junto con los que están a tu alrededor? Ven, Espíritu Santo, y llena esta casa. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestras vidas. Ven, Espíritu de Dios, y sopla el aliento sobre nuestros corazones, el aliento de vida. Despierta nuestros sentidos para percibir la presencia de Dios. Háblanos al corazón y cumple el día de hoy lo que hay en el cielo, se haga en la tierra, Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad en este lugar, en esta ciudad, en estos hogares, Dios, en esta nación, en este continente, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Regálenle un abrazo, un saludo a los que están ahí a su alrededor. Si le regaló un aplauso, pues qué bueno, pero regálele un saludo también y un abrazo. Y después de eso, invite a los que están a su alrededor a sentarse. Y ya está. Dígale ya. Vamos a sentarnos. Muy bien. Quiero que abra su Biblia conmigo en Marcos capítulo 8. Por favor, Marcos capítulo 8. Y esta tarde ya, mañana para nosotros, tarde para ustedes. Esta tarde quiero compartirles algo que está en mi corazón muy fuerte, porque siento que el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema crucial en la vida, no solo de las personas que seguimos a Cristo. Es un tema crucial para cualquier persona. Si tú eres cristiano, te va a servir, no porque yo lo voy a hablar, sino porque es algo que está escrito en la palabra de Dios. Si tú dudas de Dios, estás así como entre sí creo, no creo, como que teniendo ciertas dudas y no quieres dar un paso de fe, de rendir tu vida al Señor, te va a ayudar este tema. Y si tú eres agnóstico quizá en tu interior y dices, pues yo no sé la verdad si todo esto es real o no, pero pues aquí estoy para pasar un buen tiempo, este tema va a ayudarte a reflexionar. Si fueses ateo incluso, este tema quizá te va a ayudar a entender por qué piensas de esa manera. Si estás luchando con algunas situaciones en tu vida complicadas,
si estás luchando sobre todo al nivel de tus pensamientos, donde tenemos muchas y muy grandes batallas con lo que pensamos, porque si se reflejara en una pantalla, si en esta pantalla se empezara a reflejar lo que yo pienso en realidad, lo que tú piensas en realidad, quizá para muchos de nosotros sería una pena, una vergüenza que se reflejara ahí lo que pensamos. Y quiero que el tema de hoy pueda abrir nuestro corazón, disponer también nuestra mente y nuestra memoria, la cual Dios nos ha dado, porque la memoria y los pensamientos son un don que Dios nos ha dado. Y quisiera que este día tú pudieras salir de este lugar edificado en la Escritura. Marcos capítulo 8 nos cuenta, por lo menos hay 3 episodios ahí cuando va iniciando el capítulo. Le voy a pedir que trate de concentrarse, de no se distraiga. Si la bebé llora, déjela que llore. Concéntrese, por favor. Si alguien más le habla, trate de estar atento. Si tiene calor, aguante. Si ustedes no saben lo que es el calor en realidad, en nuestra ciudad llegamos a 48 grados centígrados. Por eso traigo suéter yo. A veces llegamos a unos grados de temperatura, de calor, que es demasiado, en verdad. Y además que vivimos en una zona desértica, es totalmente, ustedes están en una zona húmeda, allá es muy seco, es muy complicado. Si tiene calor, si hay distracciones, trate de centrarse en lo que vamos a hablar. Marcos capítulo 8, si nosotros lo leemos desde el versículo 1, lo primero que encontramos en ese pasaje es un milagro de Jesús. En los primeros 12, 14 versículos encontramos que Jesús hace un milagro de estos de multiplicación. Con unos pocos panes le da de comer a 4,000 personas. Esto era algo como habitual en Jesús. Esto lo hacía constantemente. La Biblia también enseña a través de Juan que si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo, no habría un libro para contenerlos. Pero estos milagros que Jesús hace de multiplicación eran muy comunes. Y aquí está haciendo uno de estos milagros de una forma increíble, le da de comer a 4,000 personas. Los discípulos, o sea, imagínate si tú hubieras estado en ese momento, pues te hubieras regocijado, te hubieras asombrado, hubieras, no sé cómo hubieses reaccionado. No sé si en algún momento de tu vida has estado frente a un milagro. ¿Alguien aquí ha estado frente a un milagro en algún momento de su vida? ¿Puede levantar su mano para ubicarle? O sea, que tú viste algo que te dejó con la boca abierta. Dijiste, wow, esto es algo sobrenatural. Esto es algo que yo no me esperaba que fuera a pasar. Y sucedió. Simplemente antes de venirnos nosotros pudimos ver algunos momentos, unos milagros que Dios hizo antes de que pudiéramos nosotros viajar para acá. Nuestro hijo estaba a punto de ser operado, en verdad con una situación muy complicada, parecía apendicitis, totalmente era casi el diagnóstico para operarle, y a unas horas de nuestro viaje, y Dios lo sanó en una forma increíble. Él está en casa, no está operado, está bien, o sea, se recuperó. Fue un milagro realmente. Y yo creo que muchos de ustedes acaban de presenciar un gran milagro aquí en Barcelona con esta campaña que tuvieron, donde la unidad de la iglesia es un milagro, donde el que almas vengan a Cristo y se entreguen reconociéndole como Señor es un milagro. Y quizás has visto otros tipos de milagros, pero siempre que acontece un milagro y siempre que Dios quiere hacer algo, siempre vendrán personas a desvirtuar, o siempre vendrán personas a querer poner una marca mala en ese momento. Y en este pasaje de Marcos capítulo 8, después del milagro que hace Jesús, vienen los fariseos. Y los fariseos siempre andaban queriendo molestar a Jesús, siempre andaban queriendo acusarlo de algo, siempre estaban viendo lo malo de lo que hacía, y siempre estaban criticando, y siempre estaban solo observando para ver qué mal podían decir de él, y trataban de desvirtuar lo genuino que él estaba haciendo.
No sé si esto también lo has vivido en tu caminar con Dios. Si de repente has vivido un milagro, Dios ha hecho algo espectacular y de repente alguien viene y te quiere desanimar y te dice: eso no fue un milagro, eso fue obra de la casualidad. Eso ¿sabes qué? ¿Cómo le llamas milagro a eso? Fue solamente algo que pasó por tu buena suerte, quizá fue que se dio. O vienen y te dicen: esto es una farsa, realmente lo que quieren de ti es sacarte el dinero, y etcétera, ¿no? Y dentro de este pasaje, el tercer cuadro o el tercer episodio que aparece ahí es el que vamos a leer a continuación. Dice: los discípulos se habían olvidado de llevar la comida que Jesús les pidió. Fíjate lo que está pasando aquí. Jesús acaba de hacer un milagro grande. Sobraron 7 cestas de panes. O sea, yo no sé cuántos panes sobrarían, pero eran un montón de panes. Y seguramente Jesús les dijo: miren, vamos a cruzar, vamos a la barca, vamos a cruzar del otro lado. Por favor, les pido algo, ya los conozco cómo son, ¿verdad? Son discípulos. Y los discípulos, ¿verdad?, dejan de hacer ciertas cosas, pero lo que no dejan de hacer es de comer. Y les dijo: ¿saben qué? Llévense por favor un montón de panes. Les encargo por favor que lleven comida. Resulta que los discípulos se habían olvidado de llevar la comida. Y dice la escritura: y solo tenían un pan en la barca. Imagínate, eran 12 tipos, 12 hombres. Siempre los hombres comemos mucho más que las mujeres. Jesús sabía esto. Aparte era Jesús, eran 13. No sé si habría 2, 3 colados por ahí, pero era un montón de gente. Y cuando Juan, ¿verdad?, le pregunta a Pedro: oye, ¿y el encargo que nos hizo Jesús? ¿Qué no agarraste tú los panes? Pregúntale a Judas. No, Judas a lo mejor se los robó y por eso nomás les dijo que había un pan. Y empezó la conversación ahí: oye, ¿y por qué? Somos 12, a los 12 nos dio la orden y ninguno lo hizo. O sea, imagínate la discusión en ese momento. Ahí viene Jesús. De esas veces que ves que vienen quien te encargó algo. ¿Alguna vez te han encargado algo que se te ha olvidado? Algunos aquí son olvidadizos. Mi esposa me manda un mail, me manda un mensaje, me habla por teléfono, me encarga a veces cosas, y cuando llego me dice: ¿y lo que te encargué? Perdón, ¿cuándo me encargaste algo? Y a todos nos sucede que somos olvidadizos. Y cuando alguien se olvida de algo y ve que viene la persona que se lo encargó, pues uno se pone nervioso, ¿no? Porque dices: me dio la orden y se me pasó. Jesús se acerca con ellos y Jesús quiere comunicarles algo un poco más importante que los panes. Y Jesús les dice en el versículo 15, dice: Jesús les advirtió: les recomiendo que se cuiden de los fariseos. Les recomiendo que se cuiden de estos que vinieron a querer decirles que lo que yo hice, ¿verdad?, era algo que no es correcto. Dice: pero los discípulos comenzaron a hablar entre ellos y decían: seguramente nos está diciendo esto porque no trajimos el pan. Quiero preguntarte algo: ¿estaban escuchando a Jesús o no? No. ¿Habían cometido un error, sí o no, de no traer lo que Jesús les encargó? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Pregunta número 1. ¿Habían cometido un error al olvidarse de traer lo que Jesús les encargó? Sí. Segundo, ¿le estaban poniendo atención a Jesús en lo importante que les quería decir? No. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez le has quedado mal a Jesús con algún encargo que te ha hecho? ¿Alguna vez Jesús se ha acercado a tu vida para hablarte y tú has salido por otro lado, con otro rollo, como diciendo: ¿por qué el Señor me trata así? O sea, ¿por qué me habla así? ¿Alguna vez has malentendido a Jesús? Yo también, y estos discípulos son iguales que nosotros, y nosotros iguales que ellos. Jesús estaba tratando de decirles algo y ellos estaban en otro asunto. Ellos seguían: te dije, Juan, te dije, Pedro. Y míralo, ya se enojó Jesús, ahora para contentarlo va a ser el problema. Los discípulos comenzaron a hablar entre ellos y decían: seguramente dijo eso porque no trajimos el pan.
Ahí va a empezar a regañarnos, va a empezar a decirnos. Y Jesús, dice la Biblia, se dio cuenta de lo que hablaban, porque todo lo sabía. Y les dijo, y cambia el tono, y se pone Jesús. Yo no sé si lo quieras ver molesto contigo algún día, pero de paso te digo, pues una cuestión teológica. Si Jesús murió en la cruz, no fue para librarte de la ira del diablo. No fue para librarte del horror del infierno. Fue para librarte de la ira de Dios y de lo terrible que será el día que no habrá gracia, sino habrá la ira de Dios revelada sobre el juicio final. Jesús aquí cambia totalmente. Hasta ese momento Jesús había sido, como decimos allá, buena onda. Había sido buena persona hasta ese momento, pero en ese momento Jesús se molesta con ellos y les levanta el tono de la voz y les dice. Ahora, ¿por qué digo que Jesús estaba molesto? Por lo que va a decir. Escúchelo. Yo traigo una versión que se llama TLA, que es, ¿cómo es en traducción lenguaje actual? Sí. Dice, ¿por qué hablan del pan? O sea, ¿por qué su mente está centrada en el pan? Solamente hay un pan. Y seguramente algunos ya estaban discutiendo, mira, ese pan es mío, ¿ok? Se nos olvidaron a todos, pero este pan es mío. Y les dice, ¿por qué hablan del pan? Segunda pregunta que les hace, ¿todavía no comprenden? Tercera pregunta que les hace, ¿tienen la mente cerrada? Luego les dice, si tienen ojos, ¿cómo es que no ven? Si tienen oídos, ¿por qué no oyen? La siguiente pregunta es interesante. ¿No se acuerdan de aquella vez cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Cuántas canastas se llenaron y cuántas canastas recogimos? Cuando regularmente le dices a alguien lo que le encargaste, ¿qué te encargué que trajeras, hijo? Pues unos panes. ¿Y por qué no los trajiste? Se me olvidó. Uno está avergonzado en ese momento. Jesús les dice, ¿cuántas cestas recogieron en esa ocasión? Y los discípulos respondieron, 12 canastas. Y Jesús les vuelve a preguntar, ¿y cuando repartí 7 panes entre 4,000, cuántas canastas se llenaron? Y ahí estaban todos, 7 canastas, sí, contestaron los discípulos. Jesús les dijo entonces, ¿y por qué no trajeron el pan? Eso les dijo. Jesús les dijo entonces, ¿y por qué no me están haciendo caso de lo que les quiero enseñar acerca de los fariseos? ¿Les dijo eso? ¿Sabes con qué termina? Con una pregunta de la cual quiero empezar el tema. Les dice, todavía no entienden. Todavía no entienden a qué se refería Jesús. Jesús no estaba molesto en ese momento por razón de que se les hubieran olvidado los panes que les encargó. Para Jesús eso no era ningún problema, ¿no? Si hacemos matemáticas, los hacemos sencillas. Y si decimos, si Jesús con 5 panes le dio de comer a 5,000 hombres, con un pan, ¿a cuántos hombres les puede dar de comer? Díganmelo con matemáticas sencillas. Vamos a contar. Si con 5 panes Jesús le dio de comer a 5,000, con un pan, ¿a cuántos crees que Jesús le podría dar? Bajita la mano, a 1,000. ¿Cuál era el problema entonces de estar? Ya ves, te dije que por qué no trajiste los panes. El pan es mío. ¿Qué caso tenía no hacerle caso a Jesús y ignorarlo y estar con el asunto de los panes? El problema no eran los panes que se habían olvidado. El problema tampoco era
que no le estuvieran poniendo en ese momento atención a lo que les quería decir. El problema más grave, y Jesús lo hace ver que es grave por la forma en que les habla. Y les dice, ¿saben qué? Aquí hay un problema más grande que ser olvidadizos de cosas terrenales. Aquí hay un problema más grande que ser distraídos de lo que les quiero decir. El problema más grave que hay aquí en este momento es que se están olvidando de quién soy yo. Se están olvidando de qué es lo que yo he hablado y se están olvidando de qué es lo que yo he hecho hace un tiempo atrás. Estaban completamente nublados acerca de quién era el que iba con ellos. Si ellos hubiesen confiado, ellos hubieran dicho, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, yo fui el que no trajo los panes, yo, Pedro, sí, el que siempre es impulsivo y el que quiere hacer todo, yo fui. Yo dejé los panes, pero ¿saben qué? Tranquilos, venimos con Jesús. Ya, no hagan más rollo. No, pero hicieron más grande el rollo. Y se enfocaron en los panes, y los panes, y esto y aquello. Simplemente era haber recuperado la idea de quién estaba con ellos en la barca. Segunda cosa que debieron de haber recordado es las palabras que él había enseñado. ¿Sabes qué? Ok, olvidamos los panes, no traemos lo que Jesús nos encargó, pero Él nos ha dicho, confíen en mí y no pasa nada. Tranquilos, vamos a esperar a ver cómo va a reaccionar, y su reacción va a ser seguramente buena. Tercero, simplemente debieron de haber recordado en ese momento, oye, Jesús nos encargó que trajéramos los panes, no los trajimos, nos equivocamos. Reconocemos nuestra responsabilidad, pero acuérdate lo que hizo la última vez con 7 panes. Acuérdate lo que hizo. ¿Qué hizo? Recuérdame. Pues ¿qué hizo? Repartió a 5,000 hombres pan. No te preocupes. Lo que Él es, lo que Él ha hablado y lo que Él ha hecho, en este momento nos da confianza de que las cosas que vienen van a ser mejor. Esto es lo que a él en ese momento le preocupó. ¿Cómo es posible que se les haya olvidado? Ahora, tú y yo podemos decir, hombre, qué bárbaros esos discípulos, qué gente tan equivocada. A veces somos muy prontos para juzgar y pudiéramos decir, qué equivocados estaban los discípulos, o sea, qué mal. Si ellos vivieron con Jesús, ¿cómo fue posible que dudaran de Jesús? Si Jesús les hizo un encargo, ¿cómo fue posible que se olvidaran? ¿Cómo fue posible que no hicieran caso o tuvieran la mente nublada acerca de las palabras que Jesús había hablado? ¿Cómo? O sea, sin embargo, nosotros cada día tomamos decisiones ignorando quién es Jesús. Sin embargo, nosotros cada día tomamos decisiones ignorando o no teniendo en consideración lo que las Escrituras enseñan. Sin embargo, cada día muchos de nosotros avanzamos en la vida como si Dios estuviese muerto, como si no hubiese hecho nada por nosotros. Y somos exactamente iguales que estos discípulos en este momento quizá. El tema que hoy quiero tocar con ustedes en esta tarde, en esta noche ya, es la importancia, lo importante de mantener vivo, la importancia de mantener vivo el recuerdo y constante el recuerdo de quién es Dios, de qué es lo que Él ha hablado y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. No solamente de una manera informativa. Bueno, me voy a enterar de quién es Dios, voy a leer acerca de Él, voy a leer 2, 3 conceptos acerca de Él. Lo importante aquí no es solamente tener la información de quién es Dios, tener la información de qué es o qué dice la palabra de Dios, o tener la información de lo que Dios ha hecho y que está escrito en una Biblia o está escrito por ahí en algún libro. Lo importante de esto es que podamos tener una experiencia
personal acerca de este tema. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Él ha hablado? ¿Qué es lo que Él ha hecho en tu vida? No lo que tú has escuchado nada más de lo que ha hecho por ahí, porque eso genera dudas a veces. No solamente lo que otros dicen, porque a lo mejor puedes decir, ese tipo está loco y lo que dice no es cierto. Pero ¿qué es lo que tú has vivido? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué tanta autoridad tiene su palabra en tu vida? ¿Qué tanto impacto han generado sobre ti, sobre tu vida, sobre tus decisiones, los hechos, lo que Dios ha hecho? No solamente en la Escritura, sino en tu vida. Mira, ¿por qué es importante esto? Porque al final de todas las cosas, o cuando una vida se acerca hacia su final, te das cuenta que solo pocas cosas importan. Y esas pocas cosas que importan, porque a veces corremos tras el viento, dice, la misma Biblia dice que podemos llevar una vida corriendo tras el viento, desgastándonos en cosas que no redundaron para ningún bien en nuestra existencia. Y muchos de nosotros hemos corrido tras cosas que nos han dejado sin familia, sin futuro, sin destino, sin sentido, despojados quizá de todo bien. Pero es importante que no solamente al final de tu vida, sino en este punto de tu vida, captes esta idea de que hay pocas cosas que importan, pero que pueden proyectar tu vida hacia una calidad de vida diferente en la tierra y hacia un destino eterno de gloria. De las pocas cosas que importan es conocer quién es Dios. De las pocas cosas que importan es conocer qué es lo que Él ha hablado. De las pocas cosas que importan es conocer lo que Él ha hecho y conocerlo en una manera personal. ¿Por qué? Porque conocer esto no solo define nuestro estilo de vida aquí en la tierra, sino define nuestra eternidad. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cuál es tu concepto de Dios? Lo que responde a esta pregunta es tu estilo de vida. Lo que es Dios para mí se refleja en la manera en que yo vivo para Él. ¿Quién es Dios para mí? Se refleja en la pasión que yo tengo por su persona, en el riesgo que corro por su persona, en la manera en que invierto mi vida para honrar su persona. ¿Quién es Él? Ahora, ¿dónde conozco yo quién es Dios? La Biblia misma nos presenta cosas que podemos entender de Dios. Hay cosas que no entenderemos quizá nunca, quizá hasta el día que estemos en su presencia, pero hay cosas que podemos entender de Dios y cosas que podemos conocer de Dios, y la Biblia nos las revela. ¿Cómo conoces a una persona? Cuando conoces su carácter, cuando conoces su corazón, cuando hablas con él, cuando conoces lo que piensa, lo que siente, lo que le importa. La Biblia, más allá de ser un libro religioso o lo que tú quieras, es un libro que nos revela quién es Dios, qué piensa Dios, qué siente Dios de ciertas cosas, qué le importa a Él, qué es lo que Él está buscando de nosotros, qué es lo que Él nos impulsa a buscar y conocer de Él. La Biblia nos revela el carácter de Dios, el corazón de Dios, el amor de Dios. Y no solo en una manera ilusoria, sino que Dios sella el darse a conocer a nosotros a través de la persona de Jesús. Y Jesús se para frente a los discípulos y les dice: ¿quieren saber cómo es el Padre? Véanme a mí. Jesús, la revelación de quién es Dios, su carácter, su vida, su muerte, su resurrección, sus enseñanzas, el impacto de sus palabras. Si yo vengo y les digo hoy, me paro aquí frente a ustedes o frente a 1000 personas y les digo, quiero que me escuchen algo que tengo que decirles: yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos van a decir: qué bueno, que Dios te ayude, hasta luego, no me interesa más lo que tienes que decir. Pero desde el día que Jesús dijo esa frase hasta el día de hoy,
sigue generando un impacto en las eras, en los hombres y en los corazones. Algunos dirán, no es verdad, y reaccionan con odio, otros reaccionan con amor, pero esas palabras no han sido indiferentes desde el día que Él las dijo. Dios se dio a conocer a nosotros. Y uno de los más grandes derechos que tú tienes como ser humano es conocer quién es Dios. No solamente tienes derecho a educación, no solamente tienes derecho a un buen gobierno, no solamente tienes derecho como ser humano a vivir bien y estar en paz. Tu más grande derecho, y por el cual no has luchado tanto, te lo aseguro, es el derecho de conocer quién es Dios de una manera personal. Ese es un derecho humano que tenemos. A Dios le plació revelarse a nosotros, mostrarnos su corazón, mostrarnos su carácter, mostrarnos cómo Él nos puede amar. Ahora a Dios le plació hablarnos. Lo hizo a través de la Biblia, un libro que tú podrás juzgar ahora y decir, es una locura, pero si lo analizamos un poco y dices, bueno, fue escrito en un periodo de 1500 años, por más de 40 hombres en diferentes épocas, de diferentes estratos, algunos de ellos reyes, otros pastores, otros pescadores, otros asesinos, perseguidores, que luego fueron convertidos, otros que cayeron en un dado momento en cosas como las que nosotros hemos caído, como David. Pero sin embargo tiene la misma línea de pensamiento de inicio a fin. Un libro que por fin compilado ha sido una bendición para aquellos que lo han leído, no solamente en una parte del mundo, sino en diferentes partes del mundo. O sea, Dios se encargó de revelarnos algo por escrito, porque cuando tú le revelas a alguien algo por escrito y le revelas en lo que has escrito tu corazón, es porque lo amas. ¿Alguna vez escribiste una carta de amor? ¿Alguna vez escribiste algo para alguien donde vertiste tu corazón en esas palabras? Yo no solamente lo he hecho con mi esposa, lo he hecho con mis hijos. Y hace unos días, antes de venirnos acá, cuando estábamos todos nostálgicos ahí en la casa, mi hijo sacó una carta que yo le escribí hace tiempo, cuando cumplió 8 años aproximadamente. Esa carta hasta el día de hoy es un sustento para él de lo que hay en mi corazón por su vida. Hasta el día de hoy la Biblia es una revelación de lo que Dios siente en su corazón por ti. Es un testamento que Él nos ha dado con herencias cobrables, con promesas, como lo que decía ahorita mi esposa, promesas que son cobrables, promesas que son disfrutables, promesas que podemos acceder a ellas. Claro, no tan fácil, hay que pasar a veces por situaciones complicadas para llegar a una promesa, pero ahí están reveladas. Si alguien te hablara a tu casa y te dijera, tu tío Panchito te dejó un testamento, seguramente no lo dejarías pasar y dirías, bueno, mi tío Panchito, díganle que muchas gracias, pero no me interesa lo que dejó escrito. Pienso que cualquiera de nosotros, al saber que hay un testamento cobrable, se levantaría, se arreglaría, cambiaría su amargura por sonrisa y diría, jamás me interesó mi tío Panchito, pero hoy voy a ver qué es lo que me dejó. Me interesa qué es lo que me dejó. Y correríamos ahí y estaríamos con el juez, y el juez preguntaría, ¿quién aquí es el sobrino de don Panchito? ¿Fue el sobrino favorito? Yo, hombre, yo amaba a mi tío tanto, usted sabe, por eso he llegado. Igual ni te interesa Panchito, tu tío, pero te interesa lo que te dejó. Y sería una tontería ignorar una invitación de esta manera. La Biblia es un testamento que Dios nos ha heredado y es importante tenerlo presente en nuestras vidas. Es importante caminar bajo esos estatutos, esas promesas, esas enseñanzas. Ahora, conocer lo que Dios ha hecho. A Dios le ha placido revelarnos lo que Él ha hecho. No solamente hay un Antiguo Testamento donde vemos de repente a un Dios que no podemos comprender. Muchos de nosotros estamos sufriendo con ese concepto. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué tantas guerras? ¿Y por qué Dios era así? Mira, haz lo que la Biblia dice. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no conoces a Jesús, jamás entenderás el Antiguo Testamento.
Pero no solamente hay un Dios en el Antiguo Testamento que hizo grandes cosas por nosotros. Hay un Dios en el Nuevo Testamento que se reveló a nosotros, que dejando su trono de gloria tomó la forma de hombre. Aquel, dice la Biblia, que habita en luz inaccesible. Cuando la Biblia describe a Dios, dice, habita en luz inaccesible. O sea, tú y yo no tenemos idea de la luz que hay en la presencia de Dios. Sin embargo, Dios dejó esa luz para venir a un vientre donde no hay luz, donde hay 9 meses donde no se ve nada. La voz que habló al principio para crear la luz y el universo, o sea, la voz que ordena que el universo esté en orden, porque eso dice Hebreos, tuvo que callar hasta que fue enseñado a hablar como un niño en la tierra. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? Te preguntarás el día de hoy, ¿qué ha hecho por mí? Dejó su trono, se envasó en un cuerpo como el tuyo, como el mío, en la persona de Jesús. Nació de esa mujer, de esa virgen, esa mujer hermosa, recta, a la cual Dios escogió como un envase para venir a este mundo. Salió para vivir la vida que tú y yo no podríamos vivir. Murió en la forma que estábamos destinados nosotros a morir. Y murió literalmente. 3 días en la oscuridad de la tumba para romper en un solo golpe el poder del pecado, el poder de Satanás y el poder de la muerte. Resucitando al tercer día, invitando, estableciendo a la iglesia en el mundo e invitándonos ahora a ampararnos bajo su gracia, bajo su victoria, para caminar en este mundo por su gloria, llevando vidas trascendentes, significativas, para al final